hablando de realidad, quiero que vean en esto que estamos marcando, ¿no?, cómo se ha caído en estas semanas el relato del gobierno. Esta última encuesta que publicó esta tarde Clarín.com sobre el índice de confianza en el gobierno y las expectativas. ¿Qué imagen tiene de Mauricio Macri? Es la encuestadora Grupo de Opinión Pública. La publicó esta tarde el diario Clarín en su página web clarín.com. Muy mala, 59,2%. Muy buena y buena, 39,2%. Casi 60% de imagen negativa al presidente realizada en los últimos días del mes de abril. Fíjese esto es lo más duro, me parece, y lo que hay que tener en cuenta. Le hacen el Grupo de Opinión Pública 3 preguntas. ¿Piensa que el gobierno va en camino correcto? ¿Fracasó y hay que volver al kirchnerismo? ¿O hay que buscar una nueva alternativa? ¿Piensa que el gobierno va en camino correcto? 30,7. Baja, fíjese, el grupo más alto, en la línea azul, estuvo en octubre. Y ahora baja a 30,7. ¿Este gobierno ya fracasó? Lo piensa el 22,7. Y este es el número que yo creo más importante. ¿Hay que buscar una nueva alternativa? Lo piensa el 40% de los argentinos. Esto es lo que están marcando también todas estas últimas encuestas sobre cómo se ha caído la confianza en el gobierno. Ni hablar en el equipo económico. 60% de opiniones no le creen al equipo económico. ¿Qué ha pasado, Agustín? ¿Se les cayó el relato? ¿Se toparon con la realidad? Porque Quintana, no sé si se enteró las declaraciones de Quintana, que le echó la culpa ahora a Prat-Gay. Quintana y que deje de presionar a la justicia para que le habiliten Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, aparte eso es lo primero, ¿no?, que sí, tiene que hacer Quintana, pues otro de los tantos casos escandalosos de este gobierno, que el vicejefe de gabinete esté interesado y utilizando ese lugar para que pueda entrar su negocio en la provincia de Buenos Aires, es un escándalo. Con la anuencia del procurador. Bueno, el procurador de la Corte ya hizo un dictamen positivo, ese procurador por el cual desplazaron a Gil Carbó, pero quiero decir que toda la instancia judicial había tenido fallo en primera instancia y en la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires condenatorio. Sí, sí, sí. Fue con un recurso de queja Pharmacity. Quintana, siendo vicejefe de gabinete, va como... Es un escándalo, digamos. Un escándalo. ¿No? Es un escándalo. Es un escándalo. El No, día que tomemos un poquito provincial de distancia de esto, bueno, dicho esto de Quintana, digo, lo que en realidad ha pasado es que el plan económico del gobierno fracasó. El plan económico del gobierno fracasó. Hoy hemos conocido el relato, el índice de inflación. La inflación desde que asumió Mauricio Macri llegó al 100%, el salario básico llegó al 70%, la jubilación media llegó al 76-77% de aumento, o sea que los jubilados, los pensionados, los trabajadores en la Argentina han perdido enormemente poder adquisitivo desde que Macri asumió en el gobierno. Y me parece que todo esto que ha pasado de tener un país en donde tenemos una tasa de interés entre el 40 y el 50% y al mismo tiempo tenemos una inflación que está llegando que es del 100% acumulada desde que Macri asumió y que va a llegar claramente alrededor del 30% durante todo este año, y el gobierno sigue insistiendo con paritarias del 15%, bueno, claramente este modelo económico se derrumbó, se cayó. El presidente, cuando ve que el modelo fracasa, en lugar de ir a buscar otra alternativa, va a profundizar el modelo. Este modelo que era deuda, ajuste y recesión. ¿Qué va a hacer con el fondo? Más deuda, más ajuste y más recesión económica. Entonces, la verdad es que esto es lo que nos está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Con muchísimo dolor para todos los argentinos, porque la realidad es que todos estábamos hoy digamos, bueno, el dólar, las LEVAX y demás, pero esa es una discusión ahí arriba. Claro. Abajo, bueno, abajo pasa otra cosa.
te aumentaron, el dólar pasó desde diciembre que tenía 17 pesos a 25 pesos hoy, devaluación que impacta en forma directa en los precios. Remarcaron los supermercados la semana pasada, remarcaron esta 20% Molinos. Remarcaron esta semana, la gente va, cada vez le alcanza menos los ingresos. Encima aprobamos una ley que recorta la presión de las tarifas y el gobierno está presionando para que no se apruebe en el Senado, y si se aprueba en el Senado, el presidente amenaza que la va a vetar. Y por el otro lado, con la tasa de interés que tenés, no hay nadie que te cambie un cheque, Gustavo. Exacto. Un pequeño empresario, un mediano empresario que va a un banco, si le pagaron a 60, 90 días una mercadería, algo que fabricó y vendió, algún trabajo que realiza, se le va la ganancia y un poco más en el servicio financiero. Convertimos el país en una gran timba. Este país que nació gracias al trabajo y al esfuerzo de toda su gente, está funcionando al revés. El sistema financiero chupa plata de todos lados del sistema productivo, cuando en realidad tendría que ser al revés. El sistema financiero tiene que apalancar el desarrollo productivo de la nación. Entonces, esto es lo que está pasando, y esto es lo que ha pasado hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Con el costo enorme. El gobierno, el Banco Central dilapidó recursos para tratar de mantener el tipo de cambio. El Banco Central paga enormes tasas de interés que son costo concreto del Estado argentino, y seguimos estando en este costo. Entonces, ¿qué nos queda para los próximos 6 meses? Alta inflación y recesión. Entonces, la verdad que es una muy mala noticia para el conjunto de los argentinos. Nito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y vos que viviste en carne propia el 2001 y lo sufriste, ¿y cómo? ¿Ves alguna similitud? En algunos casos sí, pero espero que no lleguemos a esa situación. Pero lo que se está viendo hoy es una timba con las LEVAC, quienes tienen su dinero en el exterior. ¿Por qué no hacen timba con los argentinos cuando tienen su dinero en el exterior? Sí. Algunos funcionarios, primero. Segundo, los grandes bancos y las grandes empresas, 40% sacan un beneficio de las LEVAC. Tenemos una pérdida de 11.000 millones de dólares en las reservas. Y además la inflación está en el 2,7 y se devaluó un 45% en el año, y desde el 2016 casi un 100%, y nos dicen que la prueba está superada. Y mientras tanto lo que condenan es a las familias argentinas a poner la llanta contra el vidrio en los supermercados, porque no solo hay remarcación, sino lo más grave. Yo vengo de Corrientes, de Bellavista en Corrientes, donde tenemos 470 empleados suspendidos de alpargatas, y 100 en otras ciudades y 200 en la capital. Y además donde corre peligro la cadena de pagos, porque ¿cómo vamos a hacer una perspectiva, me decían empresarios, de lo que viene? Me parece que es un gran fracaso. Lamentablemente hay que prepararse para aglutinar a quienes estamos del otro lado y para hacer una alternativa, porque ahora llaman al consenso. En octubre estaban eufóricos, y ahora llaman al consenso. Yo creo que la responsabilidad de la oposición es tomar distancia, casualmente para no hundirse con este barco, sino tomar distancia para construir una alternativa. Bueno, a ver, muy contradictorio. Llaman ahora a un gran acuerdo nacional, consenso. Que le busquen otro nombre, viejo. Sí, bueno. El gran acuerdo nacional era lo que había armado Lanuse para evitar que Perón regrese a la Argentina, digamos, ¿no? Y lo habían armado. Que le busquen otro nombre si quieren. Bueno, hoy, además, sean un poquito más creativos, ¿viste? No, hoy le pusieron bote a un bono que han sacado. Bueno, sí, otro mayor endeudamiento. Y además llamar al consenso, y espero que los radicales no acompañen esto, algunos de mis correligionarios. Yo no soy la voz del radicalismo, soy la voz de los radicales que no acompañamos a este gobierno, que alcen su voz, porque el rol no debe ser acompañar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, históricamente, ¿el radicalismo no se opuso al Fondo Monetario Internacional? Sí, por supuesto. ¿Y cómo hacen ahora? La disputa de Grispun, por ejemplo, claro, el ministro de Economía de Alfonsín.
Pero Gustavo, sin duda, ¿cómo nos van a llamar? Ese no debe ser el rol ni del radicalismo ni de las fuerzas populares, de acompañar el ajuste del Fondo Monetario Internacional. No, y además que los han tenido de voceros de las malas noticias últimamente el gobierno. Pero además, ¿no? debemos hacer esfuerzo para evitar mayor endeudamiento. Yo creo que todas las fuerzas políticas deben hacer esfuerzo para evitar este mayor endeudamiento. Hoy se conoció, bueno, el índice que estuvimos comentando, 3,7 en Mendoza. Sí, el índice de inflación. Viene Mendoza ya marcando una tendencia más alta de inflación que en el resto del país. Y quería mencionar también las medidas que adopta el gobierno en función de salvar esta situación terminal en materia financiera y con su repercusión económica. Es sumamente preocupante. No solamente recurre al Fondo Monetario Internacional, cuestión que venimos planteando críticamente desde el Congreso, que esto tiene que discutirse en el Congreso. Además de eso, aparecen fondos buitres haciendo la compra de los bonos del Tesoro que hoy lanza el Gobierno Nacional en una operación que ha estado acordada. Y quiero mencionar, surge un dato, por ejemplo, BlackRock, uno de los fondos que ha comprado, aparece como uno de los financistas de las petroleras que están haciendo exploración y que anuncian para fin de año la explotación petrolera en Malvinas. Es decir, el gobierno instando a BlackRock, ya un viejo conocido, un fondo buitre viejo conocido en la Argentina, a meterse en operaciones financieras cuando es uno de los grupos, de los fondos que financia a Premier Oil, a Falkland Oil and Gas y también a Rockhopper, las petroleras autorizadas por los británicos para apropiarse de nuestros recursos de Malvinas, ¿no? Sí, es bastante bochornoso. Ahora, el gobierno parece haber recuperado hoy con esto de que salvaron con el tema de las LEVAC, de decir, bueno, ¿vieron que dominábamos la situación financiera? ¿Es así o están pateando para el futuro los problemas? A mi criterio patean, mientras tengan la bola esta de las LEVAC, patean la pelota hacia adelante. Lo que pasó hoy es que consiguieron saltar este día que se le había cargado una cantidad de expectativas, pero vuelvo a decir, han pateado la pelota para adelante, el problema de las LEVAC lo van a seguir teniendo, están en la encrucijada de o bajan el tipo, o bajan la tasa de interés, si baja la tasa de interés para que haya un mínimo de reactivación económica, los que estaban en LEVAC se posicionan de vuelta en el tipo de cambio. Están dependiendo claramente de lo que pasa en el panorama económico y financiero internacional. Me parece que hay una gran debilidad desde el punto de vista externo y desde el punto de vista estructural de lo que está llevando adelante y de lo que está teniendo el gobierno. Y a mi criterio, vuelvo a decir, la mirada nuestra no tiene que estar puesta solamente en estos equilibrios transitorios macro que llega el gobierno, sino puesta hacia abajo. Digamos, ¿no? Hacia abajo, ¿qué es lo que nos va a esperar? Nos va a esperar mayor endeudamiento, nos va a esperar mayor ajuste, nos va a esperar mayor recesión económica, mayores niveles de inflación. Hay que decirlo claramente, hay 3 países en el mundo que tienen el crédito stand-by, ¿no? Ya lo sabemos todo, ¿no? Pero vale la pena nombrarlo: Kenia, Irak y Jamaica. Argentina, si le dan un crédito stand-by de 20.000 millones de dólares, es un crédito que solamente que va a pasar a ser el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, porque el país que hoy más le debe es Ucrania, con 6.700 millones de dólares. Esos créditos stand-by que se dan por cuotas, y cuotas, ponerle mensuales, trimestrales, y a los trimestrales tenés que, las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, tenés que ir cumpliéndola. Si no las cumplís, termina siendo que no se te renueva, no se te da el otro tramo del stand-by. Por eso nosotros lo que le exigimos al gobierno es que venga a discutir, antes de firmar el acuerdo, que venga a discutirlo al Congreso de la Nación. Porque en el Congreso de la Nación... pasar por el Congreso, creo. Pero sin duda es una atribución constitucional, además que arreglar la deuda externa debe pasar por el Congreso. Y además lo que resulta inaudito además es pensar que
porque algunos dicen que esto es un ajuste gradual y lo que viene ahora con el Fondo Monetario Internacional, un ajuste gradual cuando hablamos de tarifas de 1.600% y 500%, por ejemplo, en las eléctricas, y los sueldos nos pretenden aumentar un 15%. Las exigencias del fondo ya las conocemos. Yo quiero recordar que con 3.000 ahorristas en la crisis del 2001 presentamos ante la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional en una reunión con ANOPSIM en aquel momento, y la Oficina de Evaluación en el 2003 sacó un informe en el cual el Fondo Monetario decía que era corresponsable de la crisis del 2001 en la Argentina. A eso estamos recurriendo de nuevo, a quienes fueron corresponsables de la crisis del 2001, estamos recurriendo de nuevo. Y van a volver con las exigencias. A mí me indignó un poco que el presidente de la Nación llame, en lugar de llamar a las fuerzas políticas de la Argentina, lo primero que llamó fue a Donald Trump, para decirle que iba a bajar el déficit fiscal. El presidente de la Nación Argentina, una nación autónoma, con una nación como la nuestra, llama al presidente de los Estados Unidos para pedirle ayuda con el Fondo Monetario Internacional, para volver a endeudarnos y decirle, mire que voy a bajar el déficit. ¿Te sorprende, Nito? Realmente, pero ¿cómo? Bueno, evidentemente este gobierno no va a cambiar. No. Ha demostrado su fracaso y nosotros tenemos que prepararnos para reemplazarlo en las urnas, para volver a tener un sendero que no sea el de beneficiar solamente a las corporaciones y a los grandes capitales. Es que creo que lo que vos señalabas al inicio, la timba financiera que se ha visto representada y que han beneficiado justamente porque hoy por hoy, bueno, en la hora anterior estábamos viendo el índice alto guiso que ha elaborado una consultora, que la verdad, lo que se ha incrementado 505% en estos últimos años, o, bueno, lo que sufre la sociedad en el día a día, ¿no? Yo, así que ahí es donde el fondo pida, ya lo viene pidiendo. La pidió el tema de ajuste de los jubilados, lo dijo la propia presidenta del Fondo Monetario. Ahora cuando pide la precarización laboral o la flexibilización laboral, que ese es el próximo paso seguramente que va a exigir el Fondo Monetario. Es lo que van a pedir. Antes de despedir, quiero compartir con ustedes, porque el gobierno que habla de diálogo, que hoy convocó este acuerdo nacional, volvió la violencia política de la peor forma. Parece el 55 en la Argentina. Mire lo que pasó en el Bolsón. Con una máquina de estas retroexcavadoras, voltearon, derribaron un busto del expresidente Néstor Kirchner. Así lo ordenó la municipalidad del Bolsón. Como en las peores épocas, cuando la Revolución Libertadora hacía caer los bustos de Perón y Evita y los derribaba, así hoy ocurrió esta, la peor imagen, la peor violencia política, esto en el Bolsón, el mismo lugar donde perseguían a los familiares de Santiago Maldonado. Fíjense, el mismo lugar donde hacían el espionaje ilegal a la familia de Santiago Maldonado. Mientras buscaban a Santiago Maldonado, los espiaban ilegalmente. Hoy, con máquinas viales, destruyeron un busto del expresidente Néstor Kirchner. Después hablan de acuerdo nacional. Y sigue la persecución. Y sigue la persecución. Porque la verdad que el procesamiento a Cristina, a Máximo y a Florencia por la causa Tesur es prácticamente la confirmación de que este estilo de persecución política que utilizan a un sector del partido del Poder Judicial, el Partido Agustín, Judicial, tienen presos sin condena a los dueños de este grupo y vienen por este canal, Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que también advertir. La Argentina tiene un gobierno que fue elegido democráticamente, pero tiene un Estado de Derecho claramente restringido. Totalmente. Y una de las cosas que no están garantizadas es la libertad de prensa, porque cada vez que aparecen los medios de comunicación o los pocos medios de comunicación que pueden expresar un pensamiento crítico hacia el gobierno, están claramente atacados y perseguidos en una acción en donde el gobierno claramente es parte. Bueno, gracias como siempre. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Guillermo. Pausa y...